Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos a meditar en el Evangelio de este domingo, día 23 de enero del año 2022. En este Evangelio nos encontramos con una puesta de intenciones de Lucas, el evangelista. Él dice así: Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio, testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de comprobarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Queridos hermanos, esto es muy importante lo que nos deja ver el evangelista Lucas, porque recordemos que Jesucristo escogió a 12 apóstoles, y los 12 apóstoles, no cada uno de ellos escribió un evangelio que conservamos hasta el día de hoy. No, por supuesto que Jesucristo elige a los apóstoles van por el mundo entero evangelizando, pero al día de hoy nos han llegado 4 evangelios, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto debe de llamarnos la atención, queridos míos. ¿Por qué? Porque fijaros que en un primer momento podríamos nosotros pensar que Lucas se encontraba en cierta desventaja, porque él no fue un testigo ocular de los acontecimientos. Si bien Mateo y Juan, dos evangelistas, también apóstoles, fueron testigos oculares de los hechos y dichos de nuestro Señor Jesucristo, Marcos y Lucas no. Marcos se enteró por Pedro, Lucas se enteró por Pablo. Pero aún así, fijaros cómo esa cierta desventaja desaparece por completo, porque Lucas investiga diligentemente y gracias a él encontramos otros hechos que no constan en los otros evangelios. Por ejemplo, la anunciación a María Santísima por parte del arcángel San Gabriel, el Magnificat de María, la visita de María a su prima Santa Isabel. Son acontecimientos, queridos míos, que no encontramos en otros evangelios, solo en el evangelio de Lucas. Entonces fíjate cómo Dios Padre Todopoderoso y su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo premian nuestro interés, premian nuestra inquietud. Lucas no fue testigo ocular, pero aún así, preguntando, indagando, investigando, pudo obtener información de otros hechos que no nos constan en los otros evangelios. Entonces esto es maravilloso porque podemos pensar en Lucas preguntándole a la Santísima Virgen María. Pensemos en él. ¿Quién es la madre del Señor? Es María. Bueno, pues voy a acudir a ella para ver si tiene algo que contarme. Y no, yo, por lo menos, puede ser que sea un pensamiento muy ingenuo, muy devoto, pero a mí me da ilusión pensar que Lucas acudiría a la presencia de la Santísima Virgen María, la visitaría y ella le revelaría todos estos acontecimientos. Le habrá contado cómo el arcángel se le apareció y le anunció que se convertiría en la madre de Jesús. Podemos pensar también en nuestra Madre María, revelándole, explicándole a Lucas el evangelista, cómo ella un día proclamó el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces fijaros cómo Dios premia nuestra buena intención. Entonces os animo a que cada uno de vosotros, aunque ya lo estamos cumpliendo de alguna manera en esta meditación diaria del Evangelio, procurar, queridos míos, enterarnos de la vida de Jesucristo y Él nos va a premiar. Entonces, ánimo, ánimo a buscar e investigar con la luz del Espíritu Santo para que cuando nosotros leamos el Evangelio no sea para nosotros algo extraño, sino que sea algo cercano y casi como que estuviésemos viviendo lo que allí está ocurriendo en ese preciso momento. Dicho esto, pasamos a la siguiente parte de este Evangelio. Este evangelio nos presenta a continuación a Jesucristo en la sinagoga. Vamos a explicar brevemente, de forma muy casera, de forma muy doméstica, qué sería una sinagoga, según nuestras vivencias actuales. Así como actualmente en la iglesia tenemos una catedral y tenemos las distintas parroquias, advierto de una vez, salvando las distancias, en ese tiempo estaba el templo de Jerusalén, que sería como la catedral
Repito, esto es para que nos entendamos porque estas son meditaciones y reflexiones sencillas, como en familia. Entonces, así en el tiempo antiguo estaría la catedral, que sería el templo de Jerusalén, esa magnificencia, ese templo tan grande y majestuoso y maravilloso. Y las parroquias serían como las sinagogas en los distintos pueblos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Así como nosotros ahora nos entretenemos cuando vamos a un billar, que es lo que yo recuerdo en Colombia, o a una cafetería, o a un bar, pues en ese tiempo no habían tantos centros de divertimento. O sí que los habían, pero eran muy costosos. Entonces, un centro de divertimento, entre comillas, y de lugar de encuentro, de reunión, eran las sinagogas. Entonces, acudían allí todas las personas para escuchar la palabra de Dios y luego las distintas interpretaciones que ofrecían los rabinos. Entonces llega Cristo Jesús a la sinagoga de Nazaret y le entregan el rollo. Esto es maravilloso porque fijaros, en las sinagogas podemos contemplarlas como de alguna manera, ya alguien me corregirá, por supuesto siempre estoy abierto a las correcciones que me hagáis, pero entonces de momento nos podemos imaginar a Cristo Jesús en ese ambiente de sinagoga, pues prácticamente como una biblioteca, allí guardados con sumo decoro y reverencia los libros sagrados. No así en esos libros, sino vamos como en especie de tubos guardados porque eran rollos que se desenvolvían. Y llega Cristo Jesús, desenvuelve el rollo que le es pasado por ese ayudante y lee un pasaje del profeta Isaías, que es así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y me llama la atención porque estaba yo intentando encontrar la manera de justificar la admiración de los que allí estaban. Porque vamos a ver, si una persona lee muy bien, por supuesto que puede despertar la admiración de los demás. Anda, mira, esta persona lee bien, marca bien los signos de puntuación, deja las pausas, sube el volumen, tiene cambios de voz. Pero no quedamos como estupefactos y fuera de nosotros por la lectura que hace una persona, digo yo. Pero ¿qué ocurre? Ya nuestro Señor Jesucristo habría realizado algunos milagros. Por tanto, cuando Él dice: me ha enviado a evangelizar a los pobres, ya lo estaba haciendo. Y ya estaba encontrando la respuesta de esos anahuín, de esos pobres del pueblo de Israel, que encontraron en Él a un pastor. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. ¿Cuántas personas que ya estaban sumidas y enroscadas o amarradas con cadenas por los pecados, al encontrarse con Cristo Jesús, se habían por fin liberado de esas cadenas y habían podido volver a empezar su vida lejos del alcohol, lejos de la fornicación, lejos del adulterio, lejos de la incredulidad? Y gracias a Cristo Jesús habían encontrado la libertad al saberse que estaban llamados a ser hijos de Dios, a poner en libertad a los oprimidos. Pensemos en los exorcismos que realizó nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya había oprimidos que habían experimentado esa libertad que les ofrecía Cristo Jesús. A proclamar el año de gracia del Señor y a los ciegos la vista. Entonces, claro, Jesucristo leyó este pasaje del profeta Isaías, pero era algo que ya los que estaban allí reunidos, los que estaban allí presentes, habían podido comprobar que en efecto todo lo que se leía en el profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo lo había ido cumpliendo día a día, momento a momento. Entonces esto es importante, queridos míos, porque claro, ahora entendemos la admiración que despertó en los allí presentes. ¿Por qué? No porque le llega muy bien, que por supuesto lo haría. ¿Cómo no iba a leer bien la palabra del Padre hecha carne? Sino que porque todo eso que había leído se estaba cumpliendo. Él lo estaba cumpliendo. Por eso dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír.
Entonces imaginaros la alegría, la emoción de los allí presentes al ver cómo, contemplando esos distintos rollos que estaban en la sinagoga, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Ezequiel, todo eso se estaba cumpliendo en ese hombre. Y no solo se estaba cumpliendo en él lo estaba cumpliendo. Por eso, queridos míos, qué alegría para estas personas allí presentes encontrarse con la palabra anunciada por los profetas ahí, presente en carne. Luego también, queridos míos, por supuesto que este era uno de mis objetivos para esta reflexión, despertar nuestra admiración, casi que contemplar a Cristo Jesús allí en la sinagoga, pero luego, por supuesto, tenemos que aplicar esto a nuestro día a día, a nuestra vida diaria. Varias aplicaciones. La primera, podemos ver a Jesucristo varias veces en el Evangelio presente en la sinagoga, asistiendo a las reuniones de culto, y ya no digamos con su padre y con su madre María acudiendo al templo de Dios. Bien, viene un tractor, mejor. Esto ya le da más espontaneidad a la predicación. Entonces, acudía al templo con su padre y con su madre María. Entonces, cuidado con esto, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo por qué acudir al templo, yo no tengo por qué asistir a una capilla, a una iglesia, porque yo me puedo encontrar con Dios en cualquier parte, en la naturaleza, en el trabajo. Eso es cierto, queridos míos, pero si Dios ha querido dejar en nuestra realidad temporal edificios consagrados, templos sagrados, espacios propicios para el encuentro con Dios, pues aprovechemos nosotros estos espacios. Mira, imita a Cristo Jesús, iba a la sinagoga, iba al templo. Por supuesto que también realizó muchos milagros en casas de familia, también propició muchas conversiones, muchos emprendimientos de una vida nueva al aire libre, en la calle, en las plazas, allí donde se encontraba Mateo recaudando impuestos, pero aún así fijaros cuánta importancia le da a los espacios sagrados. Entonces, anímate a acudir a tu iglesia, a acudir a la catedral a la catedral de tu diócesis, de tu arquidiócesis. Acude a la iglesia, a las parroquias, a los templos. Son espacios sagrados. Allí está Dios dispuesto a escucharte y a mover su mano para ayudarte en el día a día. Luego, otra aplicación muy importante es cómo Jesucristo viene a dar cumplimiento a todas las palabras de las Escrituras, a todas las promesas que nos ha hecho el Padre Eterno. Bien, como digo, mejor, esto le da frescura. Vamos a esperar que pase el tractor. Efectivamente pasó el tractor. Pues bien, queridos míos, entonces, algo muy importante. Pienso en imaginarme a Cristo Jesús allí en la sinagoga, también haciendo la lectura de los salmos. Por supuesto, ahora no recuerdo bien si científicamente podemos comprobar que en la sinagoga se leían los salmos, pero bien, como os digo, es una meditación piadosa, una reflexión sencilla. Entonces, Cristo Jesús diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y los allí presentes viendo cómo eso se estaba cumpliendo, cómo el Padre Eterno había enviado a su Hijo y Él estaba como pastor en medio de sus ovejas, apacentándolas, guiándolas, demostrándoles que no estaban solas. Entonces es muy importante que nosotros procuremos, queridos míos, leer la palabra de Dios, primero en las Escrituras, pero para que luego Cristo Jesús pronuncie su palabra en nuestros corazones. Qué distinto es, queridos míos, leer en las Escrituras, el Señor es mi pastor, nada me falta, pero qué distinto es cuando uno en su corazón escucha esa palabra. Cristo Jesús pronuncia esa palabra desde el interior de nuestro corazón y efectivamente nos sentimos como ovejas guiadas por nuestro pastor, Cristo Jesús. Pues bien, queridos míos, este era mi mensaje para el día de hoy. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.